Hey, ¿qué tal mi gente? El día de hoy les voy a enseñar cómo se pinta una casa como un profesional. Estas son las herramientas que voy a usar el día de hoy. Son herramientas muy básicas que las puedes conseguir en Home Depot, Lowe's o si no estás en los Estados Unidos en una ferretería local. En este video les voy a enseñar un par de técnicas que van a ser muy útiles para usted en un futuro. Si quiere pintar su casa, lo puede hacer usted mismo sin tener que gastar mucho dinero ni coger tampoco mucha lucha. El primer paso es empapelar bien el piso para que no vaya a pasar un accidente, que se te caiga la pintura y ya tú sabes, tenga que gastar más tiempo limpiando que lo que va a pintar. Es muy importante que le ponga tape en todas las orillas para que el papel no se mueva cuando tú estés caminando o pintando o tengas que mover el plato de la pintura. Así te cura en salud y evita que el papel se rompa. Este papel se me mojó un poquito porque estaba lloviendo ese día y como ven, quedó chulísimo. Y por lo menos pude usarlo, que es lo importante. La pintura que voy a usar en este proyecto es una pintura de interior eggshell. Es una pintura que cubre mucho y es fácil de limpiar si se ensucia. Tú sabes que si tienes niños y ellos ensucian la pared, es fácil tú con un trapito mojado se lo pasa. Aquí está uno de los trucos que les comenté. Si ven ese tape es para que cuando usted va a hacer la pintura en el plato no se le haga derrame ni se le caiga en el papel, porque la puede pisar, entonces puede embarrar todo el piso. Antes de seguir, suscríbete y dale like. Y cualquier pregunta o sugerencia déjala en los comentarios. Para vaciar la pintura en el plato es importante que tú la agarres no por el mango que trae la lata. Es importante que tú la agarres por los lados, así tú tienes más control como tú la echas. Cuando termine de vaciar la pintura que tú vas a usar, límpiala con la brocha para cuando pongas la lata en el papel no caigan gotas. Aquí está el hombre dando brochazo en esa pared delicadamente porque la pintura que lleva la pared es eggshell y la de los moldings es semigloss. La semigloss brilla más que la eggshell. Mira cómo se parece a Picasso ese hombre. Aquí están viendo el resultado final de lo que fue la pintura de la parte de abajo. Aquí después dejamos todo empapelado para hacer la segunda parte, que sería la de arriba. Regularmente es importante pintar arriba primero por si cae una gota, pero el cliente no tenía la decisión en ese momento de pintar la casa entera. Le gustó el trabajo, como lo hicimos y los procesos que estábamos haciendo y decidió pintar la casa entera. Les voy a hacer un nuevo video cómo pintar las paredes de arriba sin pintar las de abajo ya que están pintadas. Recuerden suscribirse, sé que el video es un poquito corto, pero como ven es un trabajo fácil. Cualquier persona lo puede hacer, si no son handymans o si no son profesionales en la pintura, lo pueden hacer porque ese tipo de pintura o cualquier tipo de pintura es fácil. Y más cogiendo las técnicas de una persona que sabe lo que se puede decir. Y como ven, ya aquí está el resultado final.